vamos a seguir estudiando acerca de la persona más importante, la persona de Dios. Ya hemos estudiado acerca de lo que es la espiritualidad de Dios y ahora nos toca hablar acerca de los atributos de Dios. Vamos a entender lo que son los atributos de Dios. Cuando hablamos acerca de los atributos, podemos hablar de cualidades o características. También podríamos decir que es todo aquello que se pudiera atribuir de manera correcta a la persona de Dios. También algunos lo han definido de la siguiente manera: es todo aquello que Dios haya revelado de alguna forma como verdadero con respecto a sí mismo. También Ryrie a este término de atributos lo vas a encontrar en el libro de teología básica, le llama perfecciones. Él prefiere usar el término perfecciones, ya que todos los atributos de Dios hablan acerca de la perfección de Dios, son perfectos. Entonces, estas cualidades que nos describen de alguna manera a Dios no son componentes de la persona de Dios. Es decir, no es que es un rompecabezas donde cada una de estos atributos van formando a Dios. No. Cada uno de estos atributos nos habla del ser total de Dios. Así que no son componentes. También podemos decir que ninguna de estas cualidades son independientes. Es decir, no puedes separar el amor de Dios de la justicia de Dios. No se puede separar la misericordia de Dios, por ejemplo, y otros atributos de Dios como la santidad o la verdad de Dios. Están en armonía. Es decir, son parte de su ser total. Tampoco podríamos decir que un atributo es preeminente o está por encima de los demás atributos. Eso ha sido el grave error de muchos teólogos y también creyentes que a veces ya hemos marcado esto en cuanto al tema de la teología. Todos somos teólogos, pero Dios quiere que seamos teólogos, que realmente seamos diligentes en el estudio de la palabra de Dios y no descuidados, y con mucho respeto también podríamos decir ignorantes. Entonces no podemos colocar un atributo por encima de otro, y eso ha pasado en muchas de estas discusiones teológicas. Hay algunos que han colocado algunos de los atributos de Dios por encima y lo han enfatizado tanto que de pronto toda su teología pues simplemente es un énfasis de uno de estos atributos. Así que no podemos hacer un énfasis o sobreénfasis de alguno de ellos. Dios es más que la suma de todos estos atributos o perfecciones. ¿Por qué decimos esto? Porque no podemos nosotros llegar a comprender el ser total de Dios. Dios es incomprensible. Dios quiere ser conocido, podemos conocerlo hasta donde Dios nos permite conocerlo, pero no podemos llegar a la profundidad del conocimiento de Dios. Así que no podemos decir que al aprendernos los 19 o 15 o 14 atributos que encontramos en tal o cual teología sistemática, decir que ya conocemos el todo de Dios. No es así. Mi querido alumno, yo te quiero animar a mirar que esto es simplemente, como decimos, es el borde que nos permite simplemente acercarnos al conocimiento de Dios. Así que vamos a ver entonces lo que son atributos morales de Dios y atributos no morales de Dios. ¿Qué son los atributos morales de Dios? Estos atributos son los que operan en virtud de la voluntad de Dios, en virtud de la forma como Dios actúa. Pero también tenemos los atributos no morales de Dios, y esto tiene que ver más con la constitución de Dios, es decir, con su naturaleza. Algunos han querido decir de otra manera o han querido clasificarlo como atributos transferibles y atributos intransferibles, comunicables e incomunicables, absolutos y relativos.
Entonces cada uno va teniendo una relación con estos nombres. Es decir, algunos van a decir, bueno, hay atributos que son transferibles, es decir, en cierto grado, así como está en Dios, también está en el hombre. Y los otros que no son transferibles solo pertenecen a Dios. Podríamos decir, como Ryrie lo menciona en su libro de Teología Sistemática, que cuando hablamos acerca de esto podemos decir esto es porque el hombre es hecho a imagen de Dios. Así podemos ver que en el hombre también se reflejan algunas características de la persona de Dios. Vamos a ir rápidamente viendo entonces acerca del primer atributo que nos menciona en relación a los atributos morales de Dios, y es la santidad. Dios es santo. Dios es santo. ¿Qué significa la palabra santidad? La palabra santidad significa separación. Separación de todo lo que es común o inmundo. Eso es lo que el Señor trató de enseñarles ahí en el libro de Levíticos al pueblo de Israel. Cada uno de esos símbolos, cada uno de esos aspectos que son revelados en el libro de Levítico van mostrando ese carácter de santidad de la persona de Dios. Su santidad es una pureza de esencia y de naturaleza. No es simplemente que Dios está separado del pecado, no. En forma positiva y absoluta, Dios es santo. No solamente es santo en todo lo que hace, en la forma como Él actúa, sino también en su esencia. Dios es santo. Y vamos a seguir viendo esto. También ahí tenemos en el PowerPoint una cita reflejado en este sentido y dice: santo, sagrado o santificar tienen la misma raíz y significa separar. Santidad expresa que Dios es invariable e inalterable, opuesto y diferente del mal en cualquier sentido posible. Vamos a leer la Biblia en Levítico capítulo 11, versículos 44 y 45. Cito lo que dice la Escritura: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Claramente vemos que el propósito de Dios para Israel es que ellos supieran que Dios es santo y que vivieran de acuerdo a esa santidad. La santidad de Dios, hemos dicho, que expresa esa invariable e inalterable constitución de Dios en oposición y diferencia al mal o al pecado. Dios, por lo tanto, es en forma positiva y absoluta, Dios es santo. Vamos a leer en Isaías 40:25. Dice: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Y ahí subraya la palabra el santo. No simplemente está diciendo que Dios actúa en santidad, sino que la Biblia declara que Él es santo en su esencia. Y este pasaje está diciendo que no podemos comparar a Dios con nada. No hay nada comparable a Dios. Es sin paralelos. ¿Sabes? Ahí están en oposición los ídolos. Y ahí tienes los ídolos y tú puedes decir, bueno, ahí están las diferentes religiones erigiendo a sus dioses, ¿verdad? Sus creencias, etcétera, etcétera. Pero no hay nada comparado con Dios. No podemos comparar a Dios con nada. Isaías capítulo 6, versículo 3 al 5 dice: y el uno al otro daban voces diciendo, estos son los ángeles, y dicen: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces dije, está hablando el profeta Isaías: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ahora, esta visión que tuvo Isaías de la gloria de Dios, de la manifestación de la gloria de Dios, al ver su santidad, simplemente reflejó su miseria. Y esto es así, mi querido alumno, cuando tú miras y tú puedes conocer
quién es Dios y ver que Él es santo, que no tiene vínculo, no tiene relación con el pecado, que Él en su esencia absoluta y positiva es santo, tú miras tu condición y ves tu miseria. Y ves cómo hablas, y ves cómo piensas, y ves cómo fue durante el día, cómo te relacionaste con las personas en tu lugar de trabajo, en la iglesia, con tu familia, aún con los dispositivos, qué es lo que estuviste viendo, y en aquello que nadie puede ver ni nadie puede conocer, tus pensamientos. Y ahí te das cuenta, como dice Isaías, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Y puedo ver mi condición, es decir, necesito de la misericordia de Dios, necesito de su perdón. Dios es santo con una santidad absoluta. Hay una santidad relativa. Si hay una santidad absoluta, hay una santidad relativa. Y la santidad relativa es aquello que es transferido y es atribuido a sus criaturas. Dios atribuye esa santidad a los ángeles. Dios atribuye esa santidad a los creyentes. Te vas a dar cuenta que en las cartas nosotros somos declarados santos, justificados, y a través de la justificación somos declarados santos. Eso se llama imputación. La santidad de Dios, la santidad de Cristo, de su Hijo Jesucristo, nos es imputado a nosotros, a los redimidos, y entonces nosotros somos declarados santos. Pero te das cuenta que en el día a día a veces estamos contrarios a esa santidad. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza en lo que llamamos la santidad absoluta no la tenemos. Nosotros tenemos una santidad relativa. Hay dos cosas que nos debe llevar esto. En primer lugar, el saber que Dios es santo me debe llevar a conocer mi condición de pecador. Y en segundo lugar, el saber que Él es santo debe ser la norma de mi vida, de cómo debo vivir. A veces decimos, sí, pero yo no puedo dejar de mentir, yo no puedo dejar de hacer esto o aquello. Sí, eso no significa que no sigas la norma de Dios, que no busques separarte del pecado, que no busques agradar a Dios.